Bueno, ok, vamos a continuar. Como les dije, con el tema de los triggers. Los triggers se conocen también como disparadores o desencadenadores. Como su palabra lo dice. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, voy, perdón. Como su nombre lo dice, lo que hace es desencadenar un proceso cuando sucede algo. Ese algo básicamente es, o puede ser, un insert, un delay, un update. Esos son los tres procesos que pueden desencadenar que ocurra otra cosa. Son un tipo de procedimiento almacenado que se ejecuta cuando se intenta ejecutar uno de esos tres procesos en una tabla, ya sea una inserción, una actualización o una eliminación. Y ese procedimiento almacenado, que es un disparador, se ejecuta o se dispara de forma automática cuando ese proceso sucede. O sea que si yo definí un trigger en una tabla, lo que sucede es que si yo inserté algo en esa tabla, ese trigger se ejecuta o se dispara de forma automática y realiza el proceso que yo le di. Los definimos para poder conservar la integridad referencial y la coherencia entre los datos entre distintas tablas. ¿Cuál es la diferencia entre un trigger y un procedimiento almacenado? Bueno, que no hay una forma de ejecutarlos o invocarlos de forma directa. O sea, yo no le puedo decir al trigger ejecútese. Solo se ejecuta cuando uno de esos tres procesos es realizado en la tabla para la cual yo definí el trigger. Entonces, un trigger solo se puede ejecutar si yo definí el trigger para un proceso de inserción en una tabla X. Entonces, cuando intente insertar en esa tabla X, el trigger se ejecuta. Yo no lo puedo ejecutar de forma directa. No reciben ni retornan parámetros, o sea que no puedo devolver algo ni reciben parámetros los triggers. Esa es otra de las diferencias que tienen con un procedimiento almacenado. Y la otra cosa es que su objetivo es mantener la integridad de los datos, por ende no puedo obtener resultados de consultas en un trigger, como si sucede en un procedimiento almacenado. Entonces esas son las tres principales diferencias que tiene un trigger con respecto a un procedimiento almacenado. Los triggers también se diferencian con respecto a las restricciones o los checks, porque yo puedo hacer referencia a campos de otras tablas dentro de un trigger, cosa que no puedo hacer con un check. Por ejemplo, yo puedo definir un trigger de inserción en la tabla ventas que compruebe el campo stop de un artículo en la tabla artículos. Por ende, el disparador puede controlar cuando el valor del stop es menor a la cantidad que intento vender. Que la inserción de ese nuevo registro en esa tabla de ventas no se realice. Entonces vean que aunque el trigger es para la tabla ventas, puede tener acceso a la tabla artículos. Eso ya lo mencioné, los triggers se ejecutan después de la ejecución de alguna de esas tres instrucciones, insert, update o delete, en la tabla en la cual fueron definidas. Y esas restricciones que yo defino en el trigger se comprueban antes de la ejecución de la instrucción insert, update o delete. Entonces, las restricciones se comprueban primero y si hay alguna, se infringe alguna de esas restricciones, entonces el desencadenador o el trigger no llega a ejecutarse. ¿Cuáles pueden ser aplicaciones de los triggers?
Bueno, son muy útiles cuando yo voy a hacer procesos de inserción. Yo necesito, por ejemplo, en el caso anterior, ¿verdad? Que necesito tener una cierta cantidad en stock, entonces no me va a dejar hacer la venta hasta que no se, digamos, si se sobrepasa ese stock mínimo que yo debo tener, no me va a dejar registrar la venta. Por ejemplo, si tengo una tabla pedidos, si hay un pedido de un producto específico, entonces yo puedo activar una sentencia que cambie el estado de ese producto en la tabla de inventario y que pase de disponible a reservado, ¿verdad? Entonces eso lo puedo ejecutar con, con un trigger, ¿verdad? No tengo que ir a hacer yo la actualización del estado del producto, sino que lo puedo hacer de forma automática con un trigger. El proceso inverso también lo puedo hacer con un trigger. Por ejemplo, si un pedido fue anulado, ¿verdad? Ya no lo van a comprar, entonces tengo que borrar el pedido. Si yo elimino esa fila de la tabla pedido, entonces puedo tener, vean que ahí estoy haciendo, tengo que hacer un delay, puedo tener un trigger que lo que hace es pasar el estado del producto de reservado a disponible. Entonces puedo hacer ese proceso inverso también con un trigger. ¿Cómo creo yo un trigger? Bueno, para eso SQL nos da la sentencia create trigger, esa es la forma en la que yo lo defino. Después de que se crea, el trigger se encuentra a la espera de que se produzca el evento que lo activa. Ya dijimos que los eventos que lo activan son insert, update o delay. Esos son los únicos 3 eventos que pueden hacer que se ejecute un trigger, perdón. Y cuando ese evento se produce, entonces desencadena una acción. Por eso se llaman también desencadenadores. Entonces, la sintaxis básica es create trigger, el nombre que le voy a dar al trigger tiene que llevar la tabla sobre la cual está definida ese trigger y también tiene que indicar para cuál o cuáles eventos se va a definir el trigger. Puede ser para uno, para dos o para los 3 que se define el trigger. Entonces puede ser que lo define para un insert, para un update o para un delay. O puede ser que lo defina para 2, insert, update, delay, no sé. O que lo defina para los 3. A veces, dependiendo del proceso, es difícil definirlo para los 3 porque cuando inserto y modifico, pues pasan cosas diferentes de cuando borro, pero habrán procesos en los que se puede definir para los 3 dependiendo de la acción que yo tenga que ejecutar. Y luego el conjunto de acciones que tengo que hacer dentro de ese trigger si sucede alguno de esos 3 eventos. Antes de que hagamos un ejemplo de un trigger, es importante que conozcamos 2 tablas auxiliares, así las llamo yo, que necesitamos utilizar o que podemos utilizar en un trigger, que son las tablas inserted y deleted. Cuando yo defino los eventos en los que el trigger debe actuar o debe ejecutarse, por ejemplo, si estamos hablando de un insert o de un update o de un delay, entonces tengo que saber qué fue lo que sucedió cuando yo inserté, cuando modifiqué, cuando borré. Es importante poder identificar cuáles fueron los registros que se afectaron por la ejecución del disparador. Entonces, los triggers definen esas 2 tablas especiales para ese proceso. Esas tablas son entonces inserted y delay. Son subconjuntos de las tablas que contiene el trigger. Y
Ahí se almacenan de forma temporal los registros que fueron afectados por la sentencia que desencadena el trigger. En la tabla inserted, yo lo que tengo son copias de las filas afectadas durante la instrucción insert update. O sea que si yo inserté un registro, ahí va a quedar insertada en esa tabla especial o temporal, cuál fue la fila que yo inserté durante la transacción que estoy ejecutando. O si lo que hice fue un update, también va a quedar ahí insertada o registrada la fila que modifiqué. Y luego está la tabla especial deleted, que también lo que hace es almacenar una copia de las filas afectadas por la instrucción delete y update. Vean que insert, cuando hago un insert, solo queda registrado en la tabla inserted, y cuando hago un delete, solo queda registrado en la tabla deleted. Pero cuando hago un update, queda registrado en las dos tablas, porque en la tabla inserted queda el registro modificado y en la tabla delete queda el registro como estaba anteriormente. O sea, digamos que si yo tenía una encuesta que el estado estaba en activo, queda registrado en delete, y cuando hago el cambio a inactivo, entonces queda registrado en insert, para saber en delete cómo estaba el registro antes de modificarlo y en insert cómo quedó cuando lo modifiqué. Por eso update registra en las dos tablas. Entonces, si yo estoy definiendo un trigger y el trigger es para inserción, solo voy a tener acceso a esta tabla. Si el trigger es para delete, solo voy a tener acceso a la tabla deleted. Pero si el trigger es para update, entonces tengo acceso a las dos tablas específicas. Ok. Para que nos vayamos familiarizando y viendo cómo funciona un trigger, voy a crear una tabla bien básica solamente para que veamos qué es y cómo funciona un trigger. Y luego vamos a ir haciendo ejercicios un poquito más avanzados. Entonces, en SQL Server, voy a crear un nuevo query. No voy a cambiar de base de datos, lo voy a dejar en lo mismo. Es una tabla, se llama tabla pruebas. Tiene 3 atributos, un código ahí, nombre y fecha. Esas son las 3 columnas que tiene. Voy a bajarles el código. Aquí vean que lo que estoy haciendo es definiendo un trigger. A ese trigger le di un nombre ahí cualquiera, triggers tabla pruebas. Es sobre esa tabla que acabo de crear, sobre tabla pruebas. Y vean que lo definí para después de que inserto, modifico y borro. Y lo que hace es devolverme todo de la tabla deleted y devolverme todo de la tabla insert. O sea que no hace gran cosa. Pero lo que sí podemos ver con eso es que este trigger se va a ejecutar después de que yo inserto, después de que modifico y después de que borro. Ahí ya creé el trigger. Ahora voy a insertar estos dos valores sobre la tabla pruebas.
Vean que cuando yo inserté, automáticamente me muestra el resultado de los dos select. El primer select era sobre la tabla deleted, pero como lo que estoy haciendo es una inserción, la tabla deleted está vacía. Y el segundo resultado que me muestra es el de la tabla inserted. Y vean que inserté dos registros. Entonces, esos son los dos registros que están en esa tabla. Vean que yo no tuve que hacer nada para que el trigger, bueno, nada adicional para que el trigger se ejecutara. Solamente con ejecutar el insert, el trigger se ejecuta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende cómo funciona el trigger? Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo aplicarlo. Lo que me interesa es que vean que el trigger se invoca o se ejecuta después de que yo inserte. Profe, ¿Sí? ¿qué era lo que significaba ese DBO que puso antes del nombre del trigger? Es el dueño del trigger, es un usuario que es global. Ok, ¿Y es gracias. necesario ponerlo? En realidad creo que no es obligatorio ponerlo. Ok, gracias. Recuerden que esas tablas, delete y inserting, son tablas especiales, son temporales. Entonces, después de que se pasó a la inserción, vuelven a quedar otra vez vacías. Entonces, ahora yo voy a hacer un update. Recuerden que dijimos que el update inserta en las dos tablas, en deleted y inserted. Entonces, si ejecuto, ahora las dos tablas deberían de tener valores. Vean que lo que estoy haciendo es cambiando el nombre de Juan por Luis y también estoy cambiando la fecha. Entonces, en la primera tabla queda el registro como estaba originalmente en la tabla deleted y en la tabla inserted queda como lo modifiqué. Vean que la información que estaba en esa tabla pruebas, el código 2, se llamaba Juan y lo cambié a Luis, ¿verdad? Entonces, en una queda como estaba y en la otra como quedó modificado. Y para que vean cómo funciona el delay, entonces vamos a borrar el código 1, que sería Pedro. Aquí solo va a quedar en datos en la primera tabla, que es delay, ¿verdad? Y la segunda va a quedar pasiva. ¿Sí se entiende cómo funcionan esas tablas, insert y delete? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esas tablas son solo para consulta, ¿verdad? Digamos, para verificar. Sí, solo sirven para verificar lo que sucedió en ese proceso que estamos ejecutando.
Ok. Voy a trabajar con una base de datos que se llama préstamos. Ese archivo está en el TEC Digital en la clase 13. ¿Verdad? Que es esta B de préstamos. Entonces voy a ejecutar ese archivo. Ok, esta base de datos también es bien sencillita. Lo que tengo es los clientes. El cliente tiene una cédula, nombre, dirección, teléfono, empresa y un límite de crédito. Luego están los préstamos que tienen un número, tienen una llave foránea al cliente, que sería la cédula. Tienen una tasa, monto solicitado, monto aprobado, tienen un saldo, plazo en meses, el tipo de crédito, la fecha de desembolso, fecha de último pago y el estado. Luego están las cuotas, ¿verdad? Que tienen un número de préstamo y un número de cuotas, esa es la llave primaria, la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Y los abonos, los abonos son como las cuotas, digamos, que son como los pagos mensuales que yo tengo que hacer, los abonos son como los abonos extraordinarios que yo hago sobre un préstamo. La llave primaria de abono es el número de préstamo, el número de abono tiene una fecha y un monto del abono. El primer trigger que nosotros vamos a desarrollar sobre esta base de datos, lo que va a hacer es que no va a permitir que se inserten dos préstamos en estado de análisis a un mismo cliente. O sea, que si ya hay un cliente que tiene registrado un préstamo y el estado es igual a análisis, yo no puedo volver a registrar otro préstamo con ese mismo estado. Tengo que esperar que ese préstamo haya cambiado de estado para poder volver a insertar otro en estado de análisis. Puede ser que ese préstamo que estaba en análisis cambie de estado, por ejemplo, a aprobado o a rechazado para poder registrar un préstamo con ese tipo de estado. Entonces, dijimos que
La forma de crear el trigger era create trigger y el nombre que le vamos a dar, en este caso se va a llamar verificar estados préstamo, va a ser sobre la tabla préstamo y va a ser para insert y para update. Lo que vamos a hacer es que yo voy a seleccionar la cantidad de números de préstamo de la tabla préstamo y lo que voy a hacer es un join de préstamo con la tabla inserted. Recuerden que en inserted lo que me queda es el valor que yo inserté. Y en ese join lo voy a hacer sobre la cédula, ¿verdad? Entonces, para poder saber, al yo hacer el join de préstamo con la tabla inserted y lo hago sobre la cédula, lo que me va a dejar es, digamos que un solo registro, ¿verdad? Porque como solo puedo insertar uno a la vez, entonces inserto, hago el join con la cédula y entonces ahí verifico, bueno, la cédula 20571-712, estoy insertándole un préstamo, hago un join con la tabla préstamo y me van a quedar todos los préstamos que tiene insertadas esa persona, más el nuevo que yo estoy intentando registrar. Y además, aquí le agrego un Word y le digo que me devuelva los que son de estado de análisis, esos son los que a mí me interesan. Lo que obtengo es la cantidad. Si la cantidad es mayor a 1, entonces imprimo que un cliente no puede tener dos préstamos en estado de análisis y hago un rollback de la transacción. Recuerden que en la primera clase vimos que SQL tiene definidas transacciones. La forma en la que yo digo, estoy ejecutando una transacción, para que esa finalice, yo defino un commit para que termine la transacción, o yo puedo revertir una transacción con un rollback. Entonces aquí lo que dice es, bueno, yo ya inserté en la tabla préstamo, pero esa inserción no es correcta porque un cliente no puede tener más de dos préstamos en estado de análisis. Entonces, eche para atrás el proceso que usted acaba de ejecutar. O sea, usted insertó en la tabla préstamos, pero como no se puede, devuélvase a como estaba la tabla préstamo antes de ese insert. Entonces, borra la inserción y deja la base de datos tal cual estaba. El trigger funciona para insert y funciona para update, porque recuerden que update también inserta los datos modificados en la tabla inserted. Entonces, como ambos, ya sea que inserté o que modifiqué, ambos registros van a quedar aquí, cualquiera de los dos. Entonces, funciona igual para los dos casos. Voy a crear el trigger. Vean que tengo 3 préstamos insertados, todos son de distinta persona y los tipos, todos son de, este es aprobado y esta persona, el primero, dice que el tipo de crédito también, los 3 son de consumo, pero no tiene, el primer crédito no tiene un estado definido porque por defecto
el estado que va, si no se le indica, el estado por defecto es análisis. Entonces, voy a seleccionarlo aquí todo. Select todo from préstamo. Vean que esta persona ya tiene un préstamo en estado de análisis. Aquí voy a insertar a la misma persona 20571-712. Y voy a cambiar el número de préstamo para que no dé error de la llave primaria. Vean que como no le estoy indicando el estado, entonces va a intentar insertar un nuevo préstamo de estado de análisis y entonces no me va a dejar. Aquí, ¿verdad? Un cliente no puede tener dos préstamos en estado de análisis. Aborta la transacción y no permitió la inserción del registro, lo eliminó. Preguntas. Preguntas, ¿queda claro cómo funciona este trigger? Sí, Hoy no están como muy hablantines ustedes, solo Sebas es el que me habla. Todo claro. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de un trigger. En este trigger lo vamos a definir sobre la tabla préstamo y dice que lo que va a verificar es que cuando se solicita o aprueba un préstamo, el monto solicitado y el monto aprobado no sea mayor que el límite de crédito del cliente. Y además que este trigger debe considerar los préstamos que ya tiene aprobados ese cliente. Profe, Sí. igual siempre que se ejecuta un trigger va a mandar ese mensaje rojo en consola. No, eso es básicamente porque hicimos un rollback. Ah, ok, ok. Si la inserción fue exitosa, no va a enviar ningún mensaje de error. Ok. Crea un trigger, se llama verificar límite de crédito sobre la tabla préstamo. Va a ser también para inserción y para update. Aquí lo que estoy haciendo es que declaré son cinco variables, una para límite, monto solicitado, monto prestado, monto aprobado y el cliente. Entonces, lo que hago es seleccionar todos esos valores, ¿verdad? Límite, el monto solicitado, el monto aprobado, el código del cliente, la cédula en este caso. De la tabla cliente hago un join con la tabla inserter cuando las dos cédulas son iguales, ¿verdad? Para poder unificarlas. Luego, selecciono el monto prestado. Ese monto prestado va a ser la suma del saldo de la tabla préstamo cuando es este cliente y el estado es aprobado del préstamo, ¿verdad?
para poder saber cuántos préstamos, cuánto es el total de préstamos que tiene esa persona aprobados. Entonces, porque puede ser que tenga un límite de crédito de 1 millón de colones, por decir algo, y tiene un préstamo aprobado con un saldo de 300,000 y otro préstamo aprobado con un saldo de otros 400,000, y entonces, si sumamos esos dos valores, ya tiene prestado 700,000 colones, y entonces solo le podríamos prestar 300 más. Entonces, lo que hacemos aquí es, si yo sumo el monto solicitado y el monto de esos préstamos, que es el que acabamos de obtener, el monto prestado, si eso es mayor al límite, entonces le dice que el límite de crédito es menor al monto solicitado, entonces eche para atrás la transacción. Eso es el monto solicitado. El otro caso es que el monto aprobado más el monto prestado es mayor al límite. Una cosa es el que yo solicito, otra cosa es el que ya tiene aprobado. Si de esos dos si esos dos montos son mayores al límite de crédito del cliente, entonces también aquí tengo que echar para atrás la transacción, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace este trigger. Ahí ya lo creé, ya lo había compartido, ¿verdad? Sí. Ok. El primer caso es que vamos a probar insertando un préstamo que sobrepasa el límite de crédito del cliente con esta cédula 5194051. Tiene un límite de crédito de 5 millones y ya posee un crédito con un saldo de 1 millón. Y el monto solicitado es de 5 millones. Entonces, si intentamos insertar, me va a decir, ¿verdad? Que no puede, que el monto solicitado es, el límite de crédito es menor al monto solicitado, ¿verdad? En el siguiente ejemplo es uno en donde sí puede, que es de 3 millones de colones, el monto solicitado. ¿Verdad? Entonces vean que aquí sí insertó en la tabla préstamo. Ahí está, entonces ese es el que acabamos de insertar de 3 millones de colones. Preguntas hasta aquí. Dice Allen que para él está claro. ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Ok, continuamos entonces.
Ok, tenemos una tabla abonos. Entonces, queremos hacer un trigger que actualice el valor del saldo del préstamo cada vez que se realice un abono a un préstamo. Entonces, este trigger se llama actualizar saldo por abono. Es cuando se ejecute un insert o un update, entonces se va a ejecutar el trigger sobre la tabla abono. Lo que vamos a hacer, entonces, es modificar. Vean que lo que voy a modificar es la tabla préstamo. Esa es la que se va a modificar. Vean que el trigger es sobre la tabla abono, pero la modificación la voy a hacer sobre la tabla préstamo. Lo que voy a modificar es el atributo saldo y lo que voy a cambiar es, o lo voy a cambiar por el saldo que tiene en este momento, que sería p.saldo, menos el monto del abono, que ese monto del abono está en la tabla inserted, ¿verdad? Recuerden que cuando yo inserto o modifico un abono, entonces lo que va a hacer es que lo deja registrado en esa tabla insert. From, vean que yo hago un join sobre esas dos tablas para poder hacer esto, ¿verdad? Porque necesito el saldo del préstamo y el monto que tengo en la tabla inserted. Entonces, para eso hago este join. Y ese join lo hago sobre número de préstamo, ¿verdad? Esos son los dos atributos que voy a utilizar para hacer el join. Ahí entonces creamos el trigger. Entonces vean que abono no tiene nada y tengo 4 préstamos. Abono recibe el número de préstamo, el número de abono, la fecha y el monto. Entonces vamos a hacer un abono al préstamo 2, que sería este. El primer abono va a ser de 100,000 colones. Entonces tienen que haberse modificado las dos tablas. Aquí está el abono que hice, sería el abono número 1. Y vean que el saldo antes era de 1,000,000 y ahora pasó a 900,000. Voy a hacer un nuevo abono. Este abono es de 200,000 colones. Entonces, el saldo debería quedar en 700,000 colones. Ok, igual 2 filas fueron modificadas. Y entonces, inserté el registro en la tabla abono y actualicé el saldo en la tabla préstamo. Ok, preguntas hasta aquí. Creo que todo claro. Ok. En este otro ejemplo es el inverso del que acabamos de hacer. Antes era cuando insertaba un abono, ahora es cuando borro un abono. Entonces, si yo borro un abono, en lugar de restarle el monto, debo sumárselo. Entonces, este es el trigger inverso del que acabamos de hacer.
En realidad vean que es muy similar, solo que ahora creamos el trigger igual sobre la tabla abono, pero cuando hago un delay, y cuando hago un delay, entonces es el mismo day, solo que en lugar de restar, sumo. Y ahora el join no es con la tabla insert, sino con la tabla deleted. Esa es la única, las dos diferencias, digamos, que tiene ese update. Entonces, tengo 2 abonos y el saldo está en 700. Si yo borro el abono 2 del préstamo 2, que sería este de aquí, el saldo del préstamo 2 debería devolver a 900. Entonces, tiene que haberse borrado el abono y el saldo volver a 900. Preguntas. Ok, el último ejemplo es un trigger sobre la tabla cuota para un update. Lo que dice es que va a verificar que no se puede modificar una cuota si la fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento de la cuota. Entonces, aquí le demos un nombre, es sobre la tabla cuota, es para update. Declaro 3 variables, que sería la fecha anterior de vencimiento, la cuota del préstamo. Obtengo la fecha de vencimiento, la cuota, el número de préstamo, de la tabla cuota con un join de la tabla inserter. Recuerden que aquí es donde queda en updated. Cuando hago un update quedan en la tabla inserted, también quedan deleted, pero en este caso con inserted no funciona. El join va a ser por número de cuota y por número de préstamo. Vamos a utilizar los dos para hacer el join. ¿Por qué los dos? Porque recuerden que la llave primaria de la tabla cuota son los dos valores. Lo que hago es preguntar que si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de pago del registro que acabo de insertar, entonces haga un rollback de la transacción. Veo el trigger. Yo creo que si no tenemos, vamos a ver, selecciono todo de cuota. Ahí está, ¿verdad? El préstamo 3 tiene una cuota. La fecha de vencimiento es el
1 de abril del 2015. Entonces, quiero modificar esta cuota, pero vean que fue hace muchísimo tiempo. ¿Para qué la voy a modificar? Eso ya, o sea, no tiene sentido hacer una modificación de la fecha de pago si ya está vencida. Entonces me dice que está vencida, que no la puedo modificar. Y entonces continúa estando igual. Preguntas. ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿para cuándo quedaría el examen? Para la próxima semana. ¿Qué temas entrarían, profe? Todos los que hemos visto. Todos los que hemos visto hasta hoy, Desde el inicio de clases. desde la semana 1, Toda esa teoría. todos, sí. ¿Cómo hace el profe? ¿Muy teórico o más práctico que teórico? No lo he hecho. No les puedo decir eso. Es probable que entre, bueno, para no batear mucho, espero a más tardar el miércoles tenerlo listo, y yo generalmente hago un cuadro de balanceo para ver cuáles son los temas que están, los puntos por tema, y entonces se los paso para que tengan más o menos una distribución de cuáles son los temas de cómo va a estar el examen, pero todavía, o sea, no les puedo decir porque no lo he terminado. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es por lo menos un trigger de ejercicio para que practiquen. Entonces puede ser unos 15 minutos, y entonces faltando unos 5 minutos para las 11:30, a las 11:25, revisamos el primer ejercicio de los triggers que está ahí, que es un trigger que lo que hace es que cambia el valor del saldo al valor del monto aprobado cuando el estado del préstamo pase aprobado. O sea que cuando yo hago un update sobre la tabla préstamo y estoy cambiando el estado del préstamo a aprobado, entonces el valor del saldo es igual al monto aprobado. O sea que voy a mostrarles aquí un ejemplo. Y selecciono todo de préstamo. Vean que, por ejemplo, en el préstamo 1, el monto aprobado está en null y el estado está en análisis. Si yo cambio este estado a aprobado, entonces el monto aprobado debería ser igual a 3 millones. A no ser, digamos, que se haya aprobado con un monto distinto, pero por ahorita vamos a asumir que el monto aprobado es igual al monto solicitado. No sé si alguno pudo terminar el ejercicio. ¿Alguno pudo terminar el ejercicio?
Bueno, dado que ya se nos acabó el tiempo, yo aquí tengo una propuesta. Recuerden que hay varias formas de solucionarlo. Esta fue la forma en la que yo encontré que se podía solucionar. Algo importante que no les dije antes es cómo se borra un trigger. Entonces sería drop trigger y el nombre del trigger. Esa sería la forma de borrarlo. Aquí creé un trigger que le puse actualizar monto saldo en la tabla préstamo cuando hago un update. Tengo dos variables que sería el estado y el número de préstamo. Esos dos valores los selecciono de la tabla inserta. Pregunto que si el estado es aprobado, porque solo cuando eso vamos a modificar el saldo. Si es aprobado, entonces hago un update sobre la tabla préstamo. Al saldo le pongo el monto aprobado sobre la tabla préstamo cuando este número de préstamo sea el que seleccioné de la tabla inserta. Entonces creé el trigger y aquí está cómo se probaría. Entonces hago un update de préstamo, le modifico el estado aprobado, ese préstamo 1 está en null, el saldo también está en null y el estado está en análisis. Entonces lo vamos a pasar a aprobado. El monto que se le aprobó fue de 2,5 millones, aunque había solicitado 3 y es el préstamo 1. Entonces cuando hago ese update, modifico entonces el valor, ¿verdad? El saldo a 2,5 millones. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre los triggers. Ya yo subí este documento y el de los cursores al TEC Digital para que lo tengan. No sé si tienen preguntas sobre los triggers. Y no sé si la tiene, digamos, por ahí, digamos, todos los ejercicios hechos para, digamos, practicar uno por fuera y después revisarlos a ver si están más o menos bien. No, en realidad no los tengo. Los otros 4 no los tengo hechos. Puedo intentar resolverlos y subirlos tal vez de aquí al viernes o algo así. Si los tengo antes, los subo antes, pero ahorita no Bien, los tengo gracias. resueltos. Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Chao. Ah, profe, esta clase, la primera parte, ¿usted la grabó? Sí, y la segunda también. Las dos las tengo grabadas. Yo las subo hoy. Ah, ok, gracias. Listo, chao.